Fundamentos de la terapia ocupacional. Para partir hablando de esto tenemos que definir qué es la ocupación. La ocupación es algo elemental en nuestra vida, que el ser humano ha recurrido durante su principio. Bueno, estas ocupaciones pueden ser positivas o negativas y siempre van a velar por nuestra felicidad. Hay ocupaciones que son conscientes o inconscientes. Las ocupaciones conscientes serían aquellas ocupaciones que uno hace conscientemente, que uno está focalizado en esa ocupación. Y las inconscientes son unas que ya son ocupaciones que ya sabemos motoramente, que ya las aprendimos y ya las sabemos de memoria. Una ocupación puede ser parte de tu identidad si esta ocupación la llevas haciendo durante un largo tiempo. Y como dije antes, esto puede ser positivo o negativo, porque al ser positivo, esta va a velar por tu felicidad y no va a afectar a ti mismo ni a otra persona negativamente. En cambio, si es negativo, te va a causar daño en tu vida personal. Las ocupaciones pueden ser influenciadas por los patrones y hábitos de desempeño y los factores del cliente. Bien está la coocupación, que son iguales ocupaciones pero diferentes actividades. Como terapeutas ocupacionales tenemos que ser expertas en el tema de la ocupación. Como terapeutas obtenemos el conocimiento de la ocupación por tres vertientes: la experiencia personal, el conocimiento desde la investigación y la observación de la ocupación. Como terapeutas siempre tenemos que responder al bienestar del usuario. Eso siempre va a ir primero. Para saber la ocupación del paciente tenemos que hacerle ciertas preguntas, como cómo, qué, cuándo y qué significa la ocupación para la persona. Y también tenemos que saber quiénes afectan directamente e indirectamente al paciente. Directamente serían las personas que tienen contacto con el usuario durante su vida, pero es una relación estrecha. Indirectamente puede ser una persona que no tiene una relación estrecha con el paciente, pero aún así puede llegar a afectarlo de alguna forma. Una como terapeuta nunca debe juzgar a su paciente, siempre tiene que comprenderlo y ayudarlo a llegar a su meta. Filosofía de la terapia ocupacional. Acá podemos ver la ontología, qué es más real, la epistemología, qué es el conocimiento y por último la axiología, cuáles son las acciones correctas. Tenemos la práctica contemporánea de la terapia ocupacional, siendo sus enfoques actividades reales, actividades de ejercicio, contexto social, espacio físico y cambio de tarea. También tenemos el lenguaje de la terapia ocupacional, en donde tenemos la Organización Mundial de la Salud que nos da la CIF y la CIE, que una es la Clasificación Internacional de la Enfermedad y la otra es la Clasificación Internacional de Funcionamiento, Discapacidad y Salud. Y también tenemos la OTA, que es el Diccionario de la Terapia Ocupacional. Muy importantes son los principios que guían la práctica, viéndose en la práctica centrada en el cliente, la práctica centrada en la ocupación, la práctica basada en la evidencia y la práctica culturalmente relevante, que sería ponerme en el contexto del usuario. Paradigmas en la terapia ocupacional. Los paradigmas nos ayudan a comprender más la realidad. Quiero citar a Gary Kirchhoffner, que hizo el modelo de ocupación humana, MOJO. Él dice que el paradigma se define como un fundamento y naturaleza de una disciplina que guía los valores y compromisos e ideas conceptuales. Los paradigmas tienen tres componentes muy importantes. El primero y el más importante, el concepto principal, punto de vista focal y los valores. A lo largo de la historia se han visto varios paradigmas. El primero fue el preparadigma de la ocupación, el segundo fue el paradigma mecanicista, el tercero fue paradigma emergente y el cuarto paradigma contemporáneo de la ocupación, del cual seguimos viviendo y basándonos en este, en donde podemos ver lo que hablamos anteriormente, siendo los conceptos principales, punto de vista focal y el valor. El concepto principal sobre este último paradigma sería la naturaleza de la ocupación y sus categorías, siendo que ya están comprobadas por evidencia y estudios. Y el punto de vista focal, que tenemos a la persona, el ambiente y la ocupación. Estas tres son pilares de la terapia ocupacional. Y los valores, que sería la dignidad y valor de la persona, participación en ocupación, autodeterminación de la persona,
preocupación por los elementos, subjetividad y naturaleza única de las personas y cooperación mutua entre el paciente y el terapeuta. Beneficios de la ocupación en la salud y el bienestar. La definición de salud es la capacidad o habilidad de la persona en hacer ciertas actividades y el bienestar es algo subjetivo, es algo que depende de la persona, es algo personal. La ocupación como necesidad biológica podemos ver a la herencia genética que es heredada y la historia única, la cual uno crea su historia. Uno se puede preguntar qué estimula a una persona a comprometerse con una ocupación. Bueno, primero, corregir las amenazas contra el estado fisiológico. Segundo, adquirir las habilidades para proteger y prevenir. Tercero, promover y recompensar el compromiso con la ocupación. Y también vemos los patrones que pueden perjudicar a la salud. Por otro lado, vemos las barreras contra la ocupación saludable. Esta sería la deficiencia, una de las más difíciles para el usuario porque no es algo del bienestar, sino es algo de su salud, algo que él no puede cambiar. Pero con esto hay que tener mucho cuidado en mantener el bienestar de la persona bien, no afectarlo. Y las barreras externas serían las que conocemos como la accesibilidad, la pobreza. Al igual que la sociedad muchas veces es la barrera externa más grande para los usuarios con problemas de salud. Tenemos las transformaciones de las ocupaciones, que es un proceso que dura toda nuestra vida. Primero tenemos la teoría del desarrollo humano, el cual podemos ver teoría de las etapas y teoría del desarrollo a lo largo de la vida. Después tenemos naturaleza contextual del cambio de las ocupaciones, en donde vemos actividades pasadas, creencias fluctuantes y valores sociales. Después tenemos principios de las perspectivas del ciclo de la vida. Las personas experimentan vidas interconectadas y estas redes se relacionan conformando sus ocupaciones. Después tenemos ocupaciones relacionadas con las instituciones sociales, que son conceptos de expectativa normativa. Y finalmente, influencias interpersonales que transforman las ocupaciones, que son acciones coordinadas. Organización del conocimiento. Esto nos ayuda a priorizar. Primero vemos los paradigmas, que es nuestro núcleo, el más importante, que su concepto principal es pensar, sentir y actuar. Después tenemos el modelo conceptual de la práctica, el cual nos va a ayudar a ejercer la práctica, el cual nos da fundamentos y métodos a la intervención disciplinaria. En este caso sería este ramo que es fundamentos a la terapia ocupacional. Y después tenemos, por último, tenemos el conocimiento relacionado, que son aquellos aprendizajes que nos van a ayudar, pero están afuera del núcleo, son externos. Muchas gracias por su atención. Tengan un buen día.